Oye, Feli, ¿y tú crees que ya estamos listos para hablar de esto? No. ¡Exacto! Grabando. Y entonces en la prueba de embarazo te salen 2 rayitas y ¡tin, tin, tin, tin! Estás embarazada. Lo primero que te dicen las amigas que ya han sido mamás es que te tienes que bajar la app en donde vas viendo de qué tamaño está tu bebé y más o menos de tamaño de qué fruta es. Luego el bebé nace y empieza a tener sus primeros resfríos y lo primero que haces es entrar a Instagram o a TikTok y ves qué puede significar esos síntomas. Entonces ves uno, ves otro y te puedes como poner nerviosa porque hay mucha información. Luego tal vez el bebé lo va a la guardería y ahora en muchas guarderías existe este servicio de que ponen la camarita y tú puedes entrar mientras estás en la oficina en cualquier momento a ver el bebé en la camarita. Pasan los años y es un poquito más toddler, qué sé yo, 5 o 6 años, y te dicen que no, que las pantallas le van a hacer pésimo, pero al mismo tiempo a veces necesitas esa pantalla para hacer un poco tus cosas. Nosotros ahorita mismo para grabar este podcast, nuestra hija está viendo La Era del Hielo, porque si no, no nos va a permitir grabar el podcast. Y entonces, esta crianza en donde las pantallas ya no son solo como algo decorativo, sino es parte de nuestro día a día, parte de la forma en la que tomamos decisiones, se vuelve una identidad. Puede ser un reto, puede ser de muchas maneras algo positivo, pero entonces yo quiero que conversemos el día de hoy sobre eso. ¿Qué significa criar en esta era digital? Chan, 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 chan. Versus antes. O versus después. Versus antes. ¿Qué significa criar primero? ¿Qué es criar? ¿Cómo criar? Chan, 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 chan. Que es como abstracto, ¿no? Cada cual tiene su propia perspectiva a partir de lo que vivió siendo criado y viendo el entorno, probablemente. Criar en la era digital, ¿cómo no va a ser un momento fabuloso para tomar control sobre un montón de aspectos que probablemente antes no había cómo tomar control? Por ejemplo, el puro acceso a la información, que puede desvirtuarse, pero que también puede no desvirtuarse y ser un verdadero y legítimo como espacio para acceder a información para el padre inseguro o la madre novata, o para frente a síntomas o hasta comportamientos y lo que sea, y recoger perspectivas, ¿no? Versus no tener a dónde acudir, máximo la enciclopedia o el libro de cómo criar a su bebé, escrito en 1842 por la matrona, yo qué sé, o lo que fuera. Y partir de ahí, ¿no? De lo que te acuerdas, de lo que puedes, bien y mal. No puede sino ser una época llena de ventajas, potencialmente ventajosa. Solo a favor. Sí. A menos que... Había una época en la que era común este dicho de es que nadie nos enseña a ser papás o no hay manual para ser papás. Y creo que hasta cierto año en nuestra historia como humanidad pudo haberse tolerado esa frase, pero ahora, claro, no es que hay un manual necesariamente, pero hay información, ¿no? Entonces, si es que hay algo que realmente no sabemos qué hacer en el proceso, sí nos podemos informar, pero también sí está esta cosa como de demasiada información y a veces uno, o sea, en vez de como de, qué sé yo, de preguntarle a la mamá, a la abuela, de remitirse a lo que ya sabemos como comunidad, nos confundimos con esta sobreestimulación, ¿no? Que también puede pasar. Porque además en internet vas a encontrar tesis que validan tanto el un extremo como el otro extremo y todo en la mitad, ¿no? Eso un poco. Eso es muy buena. Es cierto, es como que si tú, qué sé yo, me acuerdo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Cuando uno recién está comenzando la maternidad, los primeros pasos que uno no sabe. Entonces entras y qué sé yo, decís, ¿cómo le vas a dar de comer a tu guagua?
no, que yo le voy a dar solo papillas y alguien quiere, en nuestro caso que intentamos este método del Baby Led Weaning, si no lo han escuchado, BLW, que significa que le das sólidos como desde el primer momento. Y entonces si quieres encontrar por qué el Baby Led Weaning es lo mejor, vas a encontrar monografías enteras, expertos y todo lo que tú quieras, pero si tú quieres encontrar también que no, que realmente las papillas, y que vas a encontrar los expertos que te validen esto, ¿no? Entonces... Todos tienen razón. Todos tienen razón. Todo ¿Para el qué nos tiempo. peleamos? Si igual todos terminan comiendo nuggets con pollo, siempre, todos los niños. Baby Led Weaning o papillas. Claro, puede ser relativo. Entiendo que habrá personas que buscan información y habrá otras personas que asumen que ya la tienen y con eso basta. Uh-huh. Seguro, hay quienes están dispuestos a contrastar, a hacer como un ejercicio de pensamiento crítico, de análisis y de sopesar y contrastar eso con lo que se sabe. Y habrá otras que no les interesa pasar por esa búsqueda y solamente quieren hacer lo que vieron, lo que saben, lo que sienten, lo que les nace, lo que está incorporado en su propia memoria celular. ¡Oh, y toma el caldo! ¡Ya! Claro. Es decir, y mucho otra vez, mucho en el medio de estos dos extremos, ¿no? Eso viene pasando desde siempre. Es decir, no es que hace 2 generaciones no había a dónde acudir. Sí, sí había. Había libros revolucionarios que explicaban cosas y a las que, si es que te interesaba, buscabas, encontrabas el libro e investigabas. Uh-huh. Pero probablemente la gran mayoría tranquilos con hacer lo que sus papás hicieron con uno. No. Uh-huh. Así se hace. Yo estoy vivo. Así se debe hacer, porque estoy vivo y bien. Bien. Claro, esa es otra excusa que muchas personas dicen, pero si a mí, qué sé yo, pues me pegaron, me dejaban llorar para dormir y mírame, estoy aquí perfecto. Mírame. Claro, no sabemos. No sabemos. Sí, en definitiva sí hay cosas como muy positivas y que, como esto que decimos, ¿no? Hay información valiosa, hay autores que están... que pueden estar tan cerca de nuestra cotidianidad, con unos pensamientos, con unas teorías, con unas propuestas de crianza realmente valiosas, que tal vez solos no se nos hubiera ocurrido. Pero sí tendríamos que hablar también como del lado no tan positivo, ¿no? Los peligros, entonces, o las amenazas veía que de ayer, este tiempo lleno de dispositivos. Sí, puntualmente veía que ayer en el Ecuador ADN está proponiendo para que pase una ley en la Asamblea de que se prohíba las redes sociales a menores de 15 años. Está aún por pasarse. Recién Australia fue el primer país en el mundo en aprobar una ley así. Menores a 16 años, me parece que es en Australia, ya no pueden usar redes sociales por ley. Y bueno, ahora algunos países se están uniendo, España, Francia, y ahora Ecuador como que también empieza a coquetear con esa idea. Y yo me pongo a pensar... qué hijo de madre, qué paso para... Qué difícil va a estar, porque los jóvenes están pero profundamente sumergidos en esos espacios como así hasta como herramienta de validación de su existencia. Uh-huh. ¿Tú de qué estás feliz? ¿De qué generación soy? ¿De qué estás feliz que no haya quedado grabado en cámara registro para el mundo de cuando tú tenías esa edad? Que dices, qué bueno que no había redes, no había esto de grabarse cada... Una colección de cosas. ¿Tipo qué? Todo, desde la declaración a la enamorada, al intento de enamorada, hasta no sé, pero o sea, sí reconozco tranquilamente que hay muchos episodios, qué bueno que ya, qué bueno que no había cámaras, qué bueno que no hay más que un vago recuerdo de eso, diversos. Unos más intensos y densos que otros, ¿no? Pero diversos. ¿Por qué? Yo sí creo que es positivo que se prohíba.
O sea, mira que tú en general como que, y me atrevo a decir que la mayoría de nosotros tiene una percepción de que haber crecido, incluso en esas épocas en las que estamos explorando la identidad y todo, sin esto de exponerse, tiene más de positivo que de negativo. O sea, me parece algo que realmente puede ser bien positivo para nosotros. Puede ser, ¿cómo saberlo? No sabría yo muy bien qué decir. Yo cacho que la tecnología, en última instancia, son herramientas que vamos a tener que aprender a usarlas, ¿no? Y que ahorita aparezca una orden de dejar de usar esas herramientas para empezar a aprenderlas cuando ya eres mayor de tal edad. Primero que va a ser bien difícil y luego que es como que la solución más fácil y simple de tomar, que no está considerando los procesos que tienen que vivir o que pueden vivir las personas, inclusive jóvenes, para aprender a usar la herramienta, ¿no? Tampoco se me ocurre cómo sería la solución a este problema. Probablemente, a grosso modo, mejor que los jóvenes no anden poniéndose en peligro y transformando sus mentes hacia cosas probablemente nocivas que tienen que ver con el sexo antes de hora o con la vulnerabilidad frente al tráfico, ¿no? Etcétera. Pero prohibir el acceso a la herramienta totalmente, no sé si soluciona el problema, solo lo aplaza, ¿no? Luego, ¿qué dirías vos? ¿Te acuerdas de un episodio que qué bueno que no está grabado y que podamos revisar vez tras vez, ahora que estamos juntos? Hay es un relativo montón. y es abstracto. Y luego si hay fotos, ¿cachas? De todas maneras, del pasado si hay fotos y en cada foto. Entonces es también relativo un poco. No, a ver, los millennials tuvimos unas etapas bien raras, ¿no? Tal vez yo no atravesé por todas, pero claro, qué bueno que no fueron grabadas. O sea, me pongo a pensar en mi caso, de amigos, o sea, como de mi círculo, me acuerdo de mi colegio, tuvimos nuestra época emo. Que ahora viendo en retrospectiva es como que, ¿qué onda? ¿Qué nos pasaba? Sería lindo verte emo en un video. Pero te daría vergüenza, dices un poco. No sé si es grave verdaderamente. No, pero más que por grave es porque no, como que en la creación de identidad, uno va buscando por dónde y no creo que es necesario como que cada exploración necesite ser publicada, ¿no? Entonces, digamos, yo realmente no, es que fui emo, pero me pongo a pensar como, qué sé yo, en mi adolescencia, por ahí a esa edad tenía esta época en la que, qué sé yo, me iba con mis amigas a buscar como que a ver si nos hacíamos amigos de chicos de otros colegios, nos íbamos al Cinemark, nos planchábamos, nos íbamos con tacos en punta, regias de ellas, y como que solo nos parábamos así como que ahí en el Cinemark a ver si que pasaba algún chico de algún otro colegio y como nosotras haciéndonos las interesantes. Y ahora me da risa, ¿no? Pero era una exploración, unos intentos que realmente era una exploración, no necesitaba ser broadcasted worldwide, ¿no? Porque son los primeros intentos con los chicos. Cuando hacías eso, ¿estabas como protegida, digamos, por las paredes de tu casa o algo, o en el centro comercial ahí abstractamente? Imagínate eso ahora, digamos. Ajá. Y de hecho sí, sigue pasando, pero un poco el asunto es que en esos tiempos, y antes más aún en el parque o en la plaza o en la calle o en la vereda, ese mismo ejercicio para este relacionamiento de los grupos, ¿no? Uh-huh. Ahora, redes sociales, ¿cierto? Ahora lo que haces es exhibirte un poco en las redes sociales. Apareces en Instagram, jovencita, con tus amigas, en exactamente lo mismo, pero en la foto en Instagram. Uh-huh. Para que los chicos de los otros colegios que pasan, no por la calle ni por el centro comercial, sino por Instagram, te pongan un fueguito. Te pongan un fueguito, lo que sea, y un poco el propósito es el mismo. Es
es relativo esto de pensar que antes era mejor, que ese ejercicio, pero en la calle era menos vulnerable que este ejercicio en estas plataformas. Pero ya, ¿sabes qué me pongo a pensar? Yo sí creo que en esto puntual antes sí era mejor. Porque yo lo que veo es como, ¿por qué los países que están avanzando, o sea, que están más allá de nosotros de muchos temas, están diciendo un ratito, realmente, porque solo está hablando de redes sociales. Esta ley de lo que habla es niños y adolescentes en redes sociales, ¿no? No habla de como de otras cosas. Como que aún no está lo suficientemente seguro para ellos, hay muchos peligros y por eso se pasa la ley. Entonces yo creo que algo saben que nosotros aún estamos tiernos, ¿no? Seguro. Mejor que vayan a pararse con los tacos en punta y super en la plaza. Mejor. Y entonces vemos que los tiempos son distintos. Es decir, hay un montón de factores que han evolucionado. No podemos decir así limitadamente. Yo sí puedo decir. El problema son las redes sociales. Ajá. Un poco el mundo entero. Piensa ahora en tu hija que juntada con las amigas sola en un centro comercial, ellas súper maquilladas y súper guapas y con la faldita o lo que fuera. Eso está peligroso. ¿Cachas? Claro. Es relativo. Es decir, hay muchos elementos que han cambiado. Y entonces, probablemente la idea de limitar las redes sociales puro y duro soluciona una parte de problemas, pero tal vez desencadene otros y de todas maneras no abraza el problema como completo, digamos, ¿no? Holísticamente. Es complejo, yo no tengo la respuesta tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero antes estábamos mejor. No necesariamente. Sin redes estábamos mejor. No estoy tan seguro, pues, ¿no? Nosotros tenemos la idea y la filosofía de que a la aitana no le queremos permitir el acceso, independientemente de leyes, el acceso a este mundillo de lo digital desde joven. Claro. Vamos a aplazar lo más posible. Lo más posible. Pero no solo por los peligros, sino por su desarrollo y su relación con el mundo, afuera, con el mundo real, digamos, ¿no? Sí, aún no nos toca, pero capaz en unos años, si es que no nos ponemos de acuerdo todos como sociedad de decir, ok, todos, nadie va a dar redes sociales a sus niños hasta los 15, qué sé yo. Si no nos ponemos de acuerdo todos con este tema, sí va a pasar que, puede pasar, estoy especulando yo, que la aitana nos diga, pero ¿por qué yo no tengo? Si es que mis amigas ya tienen y ni sé quién ya tiene y ni sé quién ya tiene. Entonces, ¿por qué claro, no me dejas ir al centro comercial toda maquillada hacia la ni sé cuál y a ni sé cuál sí le dan permiso? Eso es lo que pasaba en tu tiempo. Dices. Claro, o sea, sí va a haber como una, que digamos no le quiero salvar de la presión social, pero tal vez sí es un consenso que va a beneficiarnos como comunidad. Eso creo yo. Ahora, pero entonces vamos como que desgranando este tema. Okay. Entonces, en definitiva, sí tiene que ver la web, las redes, con cómo nos construimos, ya sea si es que vamos a estamos buscando pareja o si queremos hacer amigos. Ahora tiene que ver, ¿no es cierto?, la web. Y en esto que hablamos, que estamos diciendo antes de exploración de identidad, bueno, últimamente han visto que está de moda este tema de los Terians. Entonces, aquellos que se identifican como total o parcialmente como animales. se sienten animales. Ajá. ¿Cierto? Bueno, les vamos a confesar, o sea, bueno, yo les voy a confesar y creo que tú también. Nos acabamos de enterar de este tema, tal vez muchos de ustedes también, hace días, ¿no? Tal vez algunos de ustedes son. Tal vez nos escuchan algunos Terians. Si es que es así. No creo que nos escuchen Terians. Realmente en Ecuador no hay muchos. La mayoría que nos escuchan son de Ecuador. Hay muchísimos en Argentina, muchísimos en Uruguay. Y sí, digamos que es un fenómeno que desde mi perspectiva igual no son muchos, pero sí causa escándalo, ¿no? Por esto de la viralidad. Hay videos que se hacen virales y de repente el problema parece más grande de lo que es. Son unos guambras muy desubicados en
En muchos casos seguramente necesitan atención psiquiátrica. En otros casos tal vez solo están queriendo ser virales. Se me ocurre que también hay mucho de eso, ¿no? De que no es que creen que son perros ni nada, sino que están buscando ser parte de un grupo y estar en la jajaja, jejeje y causar este caos. ¿Y qué tal, ¿no? que a algunos solo les da la gana? Les da la gana. ¿Cómo? Les da la gana de decir que son y actuar como que fueran. ¿Cuál es el problema? Es lo que digo. Yo creo que en ese caso, supongo que ninguno, siempre y cuando no signifique eso como que vas a evadir responsabilidades. O sea, como que como soy dálmata, no Hacer voy... pipí en el arbusto del parque. Claro, o sea, como que se ha registrado como casos de personas que han mordido a personas, ¿no? O qué sé yo, como si ya estás viviendo en un lugar súper sucio o no estás evadiendo responsabilidades, no estás yendo a estudiar, no estás yendo a trabajar, porque estás de dálmata. No es su problema, o sea, es un problema que estamos fallando como sociedad. Por Dios, necesita apoyo psiquiátrico urgente, ¿no? Y no es tanto como, no, ya es su problema si quieren ladrar. No creo que están así. Pero un poco sí es así. Es decir, si es que hay personas que se identifican como árboles de pino navideños y actúan como árboles de pino navideños en sus espacios, está todo bien, está todo bien. Todo el mundo tiene que tener derecho a sentirse lo que quiera sentirse o lo que se siente en última instancia. Lo que no tiene sentido es que el resto de la sociedad tenga que adaptarse en formas importantes para adoptar esta nueva regla, si se quiere. Eso tal vez no tiene sentido, pero de ahí cualquiera lo que quiera. ¿Sabes qué? Sí creo como que todo este tema de los Terians... Y si se quieren reunir, que se reúnan. ¿Cuál es el problema? Como que ¿dónde estaría el problema? Cuando todos confundimos las situaciones y por algún motivo esto de los Terians se empieza a cruzar con el tema de las personas que han venido luchando por sus derechos, qué sé yo, ¿no? LGBTI. Entonces dicen, entonces ahora primero eres gay y ahora qué, y ahora te van a gustar los perros, como si estuviera a la misma altura esa lucha de derechos, ¿no? Entonces eso sí me parece peligroso, como que este tema de los Terians, ¿sabes? Así como que y ahora, entonces ahora con qué van a salir, como no es lo mismo, no se iguala en importancia, no se iguala en... Lo otro es una lucha de muchísimos años de conseguir derechos importantes, ¿no? Y esto sí puede estar como confundiendo a todos y mezclando debates que nada que ver, o sea, mezclando papas con mandarinas por las puras. Sí, claro. Eso sí tenemos que tener la mira. Y eso siempre pasa en todo caso, digamos. Rapidito nos da a nosotros, a los usuarios del planeta, por generalizar y por meter todo en el mismo saco, ¿no? Y por generalizar y sacar conclusiones desde la generalización. Y eso es un error, ¿no? Es la única generalización válida, lo de que la generalización va a ser un error en general. Complejo. Luego, si quieres sentirte perro, te sientes perro y quieres sentirte perro, por mí está súper bien. Por mí no. No me vendrás a morder nomás. No hablemos de Terians, pero tú ¿con qué animal sí te identificas? ¿Con qué animal sí me identifico? Ajá, puedes decir como que me identifico full con ese animal. No digamos a lo Terian. Pero puedes decir, puedo entender, como que sí me relaciono con este animal. Un ratón de alcantarilla. Classy. Fair enough. Clásico de voz. Clásico de voz. No sé, no lo sé. No, nunca has pensado tal cosa. No me identifico. A veces veo fotos y digo, me parece osito. A veces cuando tenía el pelo más largo parecía una raza particular de perros que no me acuerdo. Pero es estricta forma. No es que me identifico con ningún animal. ¿Qué más animal que el ser humano? Claro, sí es cierto. Sí creo que o sea, como en teoría, diríamos que nuestra especie ha evolucionado bastante como para no
aceptar lo que somos, lo que hemos evolucionado, la riqueza y la magia de la humanidad. Y para mí es un retroceso, ¿no? La humanidad, la evolución. A veces ciertos aspectos del funcionamiento de las sociedades parecen retroceso, pero son curvas baches necesarias en la evolución. Por ejemplo, la tecnología, las redes sociales y el internet y los teléfonos inteligentes y todo eso, ¿no? Son herramientas increíbles, pero que acaban de llegar, y estamos desarrollando todavía cómo mismo se usa esto. Cuando ya maduremos como humanidad al respecto del uso de estas herramientas y las reconozcamos plenamente como herramientas que sirven para un propósito y que no son el eje de nuestro funcionamiento egocentrado y lo que fuera. Estamos allá, pero para llegar a ese punto tenemos que atravesar este bache que nos hace pensar a ratos qué hijo del mal la humanidad, antes estábamos mejor. Pero no estábamos mejor antes, estamos en proceso, es lo que pasa. O sea, digamos que sí podemos, o sea, para no solo irnos del lado dark, sino también buscar el lado luminoso de criar, digamos, o de ser padres con la web. Yo, por ejemplo, algo que sí veo que es inédito es cómo muchas familias que tienen hijos con alguna situación de alguna enfermedad o algún accidente, como nunca antes en la vida pueden, qué sé yo, subir como un GoFundMe y recaudar fondos para causas graves, importantes, que tienen que recaudar a veces miles, millones de dólares, y lo logran, ¿no? Realmente sin esta oportunidad que nos da la tecnología, esto sería imposible y muchos esta niños conectividad, no podrían digamos, seguir adelante. ¿no? Entonces sí, definitivamente hay miles de frentes, digamos, en donde hay cosas positivas y hay algunas que son negativas, pero fundamentalmente por lo tiernos que estamos en administrar esta tecnología, ¿no? Seguramente va a llegar el punto en el que las plataformas limitan el tipo de uso según la edad, según cosas, ¿no? Filtran con inteligencia artificial, o qué sé yo, la clase de contenido, de información que se traduce. Puede ser, va a llegar. Mientras tanto estamos aprendiendo, ¿no? Pero hay demasiada cosa positiva. Un tema que me conmueve especialmente y que quisiera que conversemos, porque tú recién participaste en una campaña de UNICEF al respecto, y tiene que ver con la web y tiene que ver con nuestros niños, y es esto de la manósfera. Es una palabra como así un poco grande, ¿no? Hombreósfera. Manósfera se dice. Ajá. Sí, ¿no? Está bien. Entiendo que sí. En Netflix vimos hace un tiempo una película que se llama Adolescence. Sí, no. No es película, es un miniserie. Creo que son 4 capítulos. Es bien fuerte, pero sí recomiendo que la vean para que puedan entender mejor este tema, que básicamente de lo que trata es de estas comunidades que se arman en lo virtual, que lamentablemente los niños tienen acceso porque muchas veces los captan por juegos de video, por Roblox, y que es una comunidad en donde su base del pensamiento es que las mujeres son malas, que los hombres son superiores, incitan mucho a la violencia contra la mujer. Es una comunidad que se sigue expandiendo, que es muy peligrosa y que está bastante presente en Latinoamérica, ¿no? Y tú dirías, claro, tal vez son adultos desubicados, pero realmente comienzan desde niños. Y esta serie que les cuento de Netflix, que tienen que verla, es el caso de un niño que... les hago el spoiler porque lo van a ver si es que leen la descripción rapidito en Netflix. Comete un asesinato contra una nena, ¿no? Tremenda serie. Entonces es algo que está pasando, ¿no? Son temas que realmente no son fáciles de tratar, pero sí creo que si vamos a hablar como de niños, de web, de crianza, de repente es un tema que está siendo relevante, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos, no? Ya, digamos que más allá de que si pasa o no cualquier ley aquí en el país desde que nos esté escuchando, más allá de lo que pueda pasar en la política pública,
sí tiene que ver también lo que estamos haciendo en casa, ¿no? Como con todo. Claro, sí, seguro. Ajá. Cuando yo era chiquito y tenía como 10 años, porque era parte de los Galapaguitos entonces, jugábamos con Daniel y el otro niño de los Galapaguitos, jugábamos a que las mujeres eran una especie de, las niñas, pues eran una especie de plaga contra la que había que protegerse. Ese era el juego. Y entonces nos construíamos una especie de insecticidas imaginarios y por donde ellas fueran desinfectábamos y nos alejábamos de ellas. Y ese juego duró unas 2 semanas tranquilamente. Era como que nos parecía divertidísimo y súper válido tener esa actitud, ¿no? Eran 4 niñas y éramos 3 niños. Y sin embargo, los 3 niños, por alguna razón, teníamos esta especie de poder de ponernos en esa postura. La lógica hubiera sido que ellas se asqueen de nosotros, pero nosotros sí, no, es el juego. Hasta que las 2 más adultas, probablemente en contubernio con los directores del grupo, nos reunieron a todos y tuvimos una conversación de adultos. Hicimos conciencia y se acabó hace rato. Pero era como un juego normal, ¿no? Nosotros estábamos convencidos de que estaba tranquilo y nos tomábamos bien en serio lo de, mujer, pues. Creo que un poco todo, o sea, no todos, pero sí es como... Perdonen, chicas. Sí, ya cambié. Creo que sí, como yo me acuerdo también como que hacíamos los clubs, ¿no? Y era como que el club de las niñas, y aquí no entran niños, y guácala. Por ahí como hasta cierto punto, ahí cuando uno empieza a tomar en cuenta al otro, sí pueden pasar ese tipo de dinámicas. Pero como tú dices, o sea, hay un momento y lo que hace toda la diferencia para que no se descarrilen ya a situaciones peligrosas, violentas, es esta presencia de este adulto. ¿Dónde está el adulto? Que te habla clarito, aquí, que te mira a los ojos, que te contiene, que te acompaña. Y esa figura, cuando no hay, ya sea con internet, sin internet, eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Evolución, decías. Hasta que llegó la inteligencia artificial. ¿Acaso eso en nuestra evolución es una palanca? ¿O es un como una frene? Palanca, como un acelerador. Puede, no sé. Apalancamiento. Eso me pregunto yo. Un acelerador. ¿Es un apalancamiento como para... ¿Cómo saberlo? Es como... ¿Ustedes qué creen, retroceso? mejor dicho? Yo no sé. Te digo, directamente yo no sé. Pero yo creo que es un poco parecido a lo de la tecnología, ¿no? Es parte de la tecnología. Es una herramienta que todavía no sabemos usar bien. Luego hay gente que sí sabe usar en algunos frentes y logra cosas increíbles. Luego también va pasando, vos mismo contabas la otra vez, que cada vez está más al alcance de más personas y con mecanismos más simples el uso de programas con inteligencia artificial para lograr tal o cual, ¿verdad? Y entonces va pasando, ¿cómo es que decías? Que va pasando que más o menos cualquiera puede hacer un dibujito con inteligencia artificial, hoy por hoy. Entonces, ¿cuál es la verdadera gracia de ese dibujito o de ese videíto con la inteligencia artificial? Y entonces, mira, la cosa hecha por humanos, bien hecha, de repente tiene más valor, porque cualquiera hace un dibujito con una inteligencia artificial. Y aparte que se nota, ¿no? Y entonces la cosa hecha por el artista, de repente, va a ir teniendo más valor, porque es por la cosa única y sabrosa y personal y lo que fuera, ¿no? Y entonces ese peligro de la inteligencia artificial, en realidad, que al principio parece una cosa que va a acabar con la capacidad de los artistas, en realidad, más temprano que tarde, acaba siendo una especie de normalizador de la diferencia que hay entre el artista y lo que cualquiera puede hacer con la herramienta, ¿no? A mí sí me vuela la teja pensar cómo ahora los profesores de escuelas y universidades tienen que idearse, reinventarse para enseñar de una forma en la que sabes que van a utilizar inteligencia artificial. Entonces lo que te toca es empezar a realmente cultivar destrezas que sean, o sea,
se nota clarito que son de ellos, se nota clarito que es su voz, se nota clarito que esa habilidad es de ese humano porque te toca irte por ese camino, ¿no? Es decir, o sea, antes podías decir tú, me invento. Es increíble, la inteligencia artificial en ese aspecto es lo más parecido o que sea, hemos, porque nunca mucha hemos gente visto dice... nada tan parecido al Rincón del Vago. Es decir, ya se usaba tecnología, No, pero se sacaba no, pero- copias, se copiaba a mano, por último. Los profesores no están, digamos, es una facción nueva, pero el uso de la trampa, digamos, Ajá, claro. viene dándose desde No, sí. 1700. Eso sí, pero imagínate ahora que tú dices, hágame en el resumen de, qué sé yo, de la época colonial en Quito, ¿no? Entonces tú ahora, o sea, antes por lo menos te tocaba, por último, copiar a mano de lo que, como tú dices, veías en el rincondelvago.com, ¿no? Pero ahora entonces tú si alguien quisiera solo dice, ChatGPT, dame esto, gracias. Y ahora eso, o sea, ya no llama la atención. Una cosa, un resumen muy bonito, muy bien hecho y lamparoso, realmente Cualquiera puede ser. cualquiera puede ser, ya no sirve de nada. Si es que lo sacaste de ChatGPT o lo copiaste de una web, entonces ahí el reto de ese maestro o de ese profesor es, esa ya no puede ser la tarea. Esa tarea tan básica que tal vez hace algunos años podía servir a alguien para algo, no está generando este proceso de razonamiento, de llegar a conclusiones propias, de discernimiento, eso sí no puede hacer la web por ti, ¿no? Entonces te toca encontrar nuevos modos. ¿Cómo será? Qué reto para los maestros, qué reto para los artistas, qué reto para todo el mundo, pero a la vez, qué bueno que existen esas herramientas porque aceleran procesos que de otra manera hubieran tomado décadas para lograr avances en salud, por ejemplo, o en tecnología o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y debo decir que... ¿Qué haremos? Bueno, nosotros como papás... Que viva Suno, ok. ¿Que viva qué? Suno. ¿Qué es eso? Es una aplicación con inteligencia artificial para música. Prácticamente le describes a la máquina cómo quisieras la canción y le das un esbozo de la letra, así entiendo, ¿no? Y le dices más o menos qué estilo podrías querer y te presenta al instante muchísimas opciones y dices, sí, pero que cante una mujer que suene como así. ¡Shan! Listo. Tienes una canción inventada y grabada y mezclada y masterizada. Ya voy a hacer instante. el jingle de mi editorial Pues, Hola claro. Supernova con esto. Pues tienes que pagar como 15 al mes o algo así. En versión salsa. Entonces, son herramientas, pues, son herramientas que en última instancia van a fortalecer las mismas capacidades humanas de alto perfil, tal vez. Uh-huh. Los jingleros arruinados, porque ahora cualquiera hace la musiquita de su... Claro, así es. ¿Qué decías? Que debo decirles que yo y el Feli, yo mucho más, de gana digo yo y el Feli, yo mucho más sí utilizo ChatGPT como para cositas de la maternidad. El Feli no. De hecho, como que el Feli ahora está un poquito más como más aceptando, pero por mucho tiempo como que no quería saber nada. Entonces, por ponerles un ejemplo, algún día la Aitana salió a nuestro balcón y ahí tiene ya un lugar de plantitas y llegó un cactus nuevo y ella sin querer lo cogió y se le hizo unas ronchas. Entonces llegó y lloraba, gritaba, todo el escándalo. Entonces yo, desesperada sin saber qué hacer, fui corriendo a tomarle foto al cactus y decirle a ChatGPT, por favor, dime qué cactus es y qué hay que hacer y bla, 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 ¿no? Entonces, en 30 segundos la inteligencia artificial me dijo, pues, es de este cactus, realmente no es nada que vaya a ser muy grave, pero entonces para calmarle tienes que hacer esto, tal, tal, tal. Entonces yo, mientras ella como que lloraba y un poco gritaba, yo le digo al Feli, ve lo que dice la inteligencia artificial, y él como que no quería ni siquiera escucharme, él solo como que él iba a ser... Eso forja, le dije. Él iba a ser como le enseñaron en su tierra y sus ancestros, ¿no? Pásame un playo. Ajá. Entonces, bueno, ahí vamos encontrando nuestros momentos y nuestros ritmos para saber cuándo hay que preguntarle a ChatGPT y cuándo mejor acordarse de lo que enseñó la bisabuela. Y everything in between también, ¿no? Contrastas lo que crees que sabes con lo que
cree que sabe la inteligencia artificial y puede haber un punto intermedio. Es como que a esa conclusión llegamos en la mayoría de los casos. Sí. Recién hice yo una receta, yo me quería lucir con una receta y ¿te acuerdas que el ChatGPT me dijo que la tocineta no le haga como que tostarse, como hacerse crocante? Entonces era una tocineta escuálida. Yo le hice caso y le dije como que luego realmente no, hay cosas que no hay que preguntar a la inteligencia artificial. ¿Cuándo comió alguna vez un poco de tocino ese tal ChatGPT? O esa, femenina. Ya, arruiné. Es una man. La mía yo quiero pensar que es mujer, niñaja, mujer. Lo más parecido a un Furby, como le trata. Ajá, entonces bueno. Complejo. Realmente no hay soluciones, no hay fórmulas, no hay cosas dichas. Hay un montón de preguntas y tenemos que ir como surcando, ¿no? Y viendo qué va pasando también, porque la tecnología va avanzando y uno tiene que irse... ¿Cómo desarrollar pensamiento crítico? Dicen algunos. ¿Cómo desarrollar, cómo no ser de ese montón de gente que lee el titular y ya, y asume la información y se la cree, y más bien cuestionar, sopesar distintas visiones y tomar decisiones tras un proceso de pensamiento crítico? Uh-huh. Ese es un poco el reto de la humanidad, entre otros, miles de otros, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con estos asuntos de la tecnología y de la evolución y de la información y de las redes y de todo. Claro, y además yo creo que algo que sí quiero como recordarles es que usualmente cuando uno habla de crianza, uno solo piensa como lo que voy a hacer con el niño. Y realmente la crianza tiene que ver sobre todo con lo que hago yo conmigo, ¿no? Entonces... Eso es fuertes declaraciones. Si es que comenzamos hablando y diciendo que la crianza y en la era digital, sí creo como que cabe hacerse preguntas de, a ver, ¿cuánto tiempo yo estoy pasando dumb scrolling, así, scrolleando huevadas en el internet, ¿no? Claro, muy bien que les prohíban a los niños las redes sociales, ajá, muy bien. ¿Cuánto atención le pongo yo a una noticia que no verifico nada y solo comparto algo que no era cierto? ¿Cómo me relaciono yo con mi identidad y mi autoestima con relación a mis redes sociales? Es decir, me afecta cuando publico algo y no tengo la atención que quería o lo que sea, ¿no? Creo que de eso se trata la crianza, porque al final quienes nos convertimos en esas, mientras respondemos a esas preguntas, es lo que esos chiquitos están viendo, ¿no? Entonces creo que sobre todo es esa mirada a nosotros mismos y a nuestra relación con este ser que es la tecnología y la web. Y entonces vas al baño y revisas y 2 rayitas en la prueba de embarazo. Felicidades, papá, mamá. Felicidades, Liris. Chan. No. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Super Nuevos Podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos igual como Super Nuevos Podcast. Y nos vemos en el próximo episodio. Besos.